Buen día, hoy tenemos un enorme placer acá en el programa de Fogón en Fogón, en Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, también para la Asociación de la Prensa Uruguaya, y nos están retransmitiendo también en frecuencia 808 de Salinas. Tenemos una periodista, es ahora transformada en escritora también. ¿Cómo estás? Buen día, Azul Córdoba. Hola Roberto, ¿cómo andas? ¿Bien? Gracias por la invitación. Qué gran alegría me dio cuando vi este aviso de que has publicado un libro, tu primer libro, ¿verdad? Sí, es mi primer libro en solitario, digamos. Había tenido otras publicaciones en algunas antologías o algunos capítulos de libros, pero es mi primer libro sola. ¿Cuándo empezaste este libro? Dicen las raíces. Bueno, empecé las investigaciones para buscar información sobre estas historias en agosto del año pasado. Digamos que, Azul, tú de alguna manera en el mundo del periodismo, hace muchos años que venís trabajando para distintos medios, ¿no? O sea que esto no es una cosa nueva. Contanos un poquito esta trayectoria periodística que venías haciendo y que Sí, seguís manteniendo. bueno, claro, sí. No, yo pensaba un poco, porque me han preguntado bastante cuándo empecé a escribir el libro y desde cuándo, y en realidad a mí me suena un poco raro decir esto de que empecé en agosto o septiembre, porque, bueno, sí, es verdad, pero también es cierto que es un libro que de alguna manera, sobre todo con algunas historias, se puede decir que las había empezado a escribir desde bastante tiempo antes, ¿no? O sea, por ahí en el caso del material que tenía previamente, ¿viste? Por haber seguido esta agenda, digamos, de las luchas por los derechos humanos, en particular del pasado reciente, pero también la defensa de los derechos humanos en la actualidad. Entonces, creo que eso, que también, sí, el libro fue un proceso muy intensivo de escribir sobre estas 7 historias, pero, pero realmente son temas que yo sigo desde hace años, ¿no? Desde hace muchos años. Y bueno, en Uruguay, en realidad, mi trayectoria siempre estuvo como pivoteando entre la prensa gráfica sobre todo y a veces radio y actualmente en la televisión como productora periodística en TV Ciudad, pero digo pivoteando porque siempre fue entre algún trabajo en prensa y otro trabajo en la sociedad civil, ¿no? Haciendo comunicación para organizaciones o para instituciones. Y uno de los primeros trabajos que tuve, honorario, cuando llegué, para empezar a hacerme, bueno, un lugar y también para empezar a conocer un poco qué había pasado acá en Uruguay en concreto durante la dictadura, fue haciendo comunicación en el Museo de la Memoria. Y eso a mí me abrió mucho las puertas y también el conocimiento a qué había pasado en el pasado reciente, ¿no? Con una lectura particular, que es la de el guión museográfico que tiene el museo, pero estar ahí me permitió conocer a distintos artistas que estaban pensando y que siguen pensando cómo contar lo que ocurrió, las violaciones a los derechos humanos y también las resistencias, ¿no? Y las experiencias de vida a través del arte. Y también, bueno, mucho contacto con expresos y expresas políticas, también con algunas personas que estuvieron exiliadas, también con familiares de esas personas presas políticas. Entonces, a mí, bueno, y ni hablar de también familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces, yo como que desde que llegué a vivir acá en 2010, tuve contacto con estas realidades y con distintas historias. Entonces, eso me permitió también pensar un poco qué historias elegir en el libro, ¿no? Bueno, quiero comentarle a los oyentes que nosotros conocimos a Azul Córdoba justamente en el Museo de la Memoria. Esto fue en el año 2012. Ujú. Y yo quiero dar 2 segundos nada más, porque el catálogo de la muestra, de mi muestra de portado, fue hecha por diseño de Azul, que además de escritora, es una delicadísima diseñadora de libros, con lo cual fue uno de los
los ejemplares de catálogo que yo más adoré y que te agradezco, porque fue realmente una experiencia fantástica haber compartido contigo aquellos años del 2012. Sí. Sí, bueno, y hay algo de eso, mira, ahora que lo mostrás, yo también agradecida siempre por la confianza también de manejar ese material que es tan hermoso, también de cómo buscar y bucear en nuestras historias familiares para poder contar a partir de una historia, ¿no? Más chiquita pero grande, ¿no? Pero digo, una historia particular en todo caso, un problema más global, más universal, ¿no? Y que son también lo que buscan estas historias, estos perfiles en el libro Dicen las Raíces, que también tiene bastante de mí, si bien yo obviamente no lo diseñé, porque lo diseñó una diseñadora preciosa que es Gabriela López, la diseñadora editorial en Penguin Random House. Ella captó perfectamente lo que yo quería con el libro, ¿no? Que no era solo un libro de perfiles, de relatos, de contar las historias de estas mujeres, sino que toda esa narración, digamos, no solo estuviera en la palabra, sino también a nivel visual. Y por eso tiene distintas fotografías que saqué yo sobre esas historias, la mayoría, excepto las del capítulo de Belén Herrera. Pero digo, yo siempre trato de pensar globalmente, ¿no? Los contenidos que produzco y las historias también. Y en este caso, en el libro, tiene un sello también muy propio, ¿no? Que son también esas fotos que muestran distintos territorios donde han transcurrido las historias o algunos detalles de esas historias para darle también más material al lector, ¿no? Para jugar, para establecer un diálogo diferente también. Sí, estamos viendo en pantalla algunas de estas imágenes. Antes de meternos un poquito más dentro del libro, Sí. contanos tu trayectoria en la Argentina antes de venir a radicarte al Uruguay. Bueno, en Argentina yo estudié, o sea, nací obviamente en La Plata y estudié allí. Y también estudié allí periodismo y comunicación social. Y mientras estudié en facultad, hice distintas prácticas en varias cátedras, siempre vinculadas a la escritura. Eh, y bueno, también fui ayudante de cátedra en 3 materias y mientras tanto fui haciendo algunas prácticas y trabajo, ya te digo, como honorarios para aprender el oficio como productora en radio, en la radio de la Universidad de La Plata, en un informativo de la mañana y en un programa de derechos humanos de la Asociación Miguel Bru, que iba los sábados a la mañana en esa misma radio, en Radio Universidad, que es una radio bellísima y que también siempre permite hacer algunas primeras armas, ¿no? Y también en los últimos años de la facultad trabajé en la corresponsalía de la agencia TELAM, de la agencia del Estado, en la corresponsalía que tiene en La Plata, como capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, ahí estuve trabajando, esa fue básicamente mi experiencia. También publiqué en un portal de noticias que era el de la Agencia Periodística del Mercosur. Y bueno, y después ya, eso, en los últimos años escribiendo en Telam y también había empezado a escribir como corresponsal de la revista Factor S acá en Uruguay, en Montevideo, que era una revista que vendían las personas en situación de calle. Así que bueno, cuando decidí mudarme para Montevideo ya tenía de alguna manera ese vínculo también con una revista, ¿no? De acá. Y bueno, y enseguida que me mudé traté de empezar a hacer vínculo a ofrecer notas y sumarios a la diaria y bueno, y por ahí me fui haciendo el camino. Pero esa es mi experiencia en La Plata, porque también yo me mudé muy joven, digamos, a los 25 años, cumplí 25 acá. ¿Por qué te viniste? Bueno, por eso, para poder también escribir un poco en otro lugar, conocer otras experiencias. Yo siempre digo, ponerme un poco a prueba, ¿no? De eso que sabía y que quería experimentar diferente, ¿no? También hacer periodismo en otro país te obliga a aprender muchísimo y a desnaturalizar cosas que sabes, a pensar las cosas diferente. Eh, yo ya venía haciendo todo un trabajo muy vinculado a los derechos humanos allá, en particular también con una organización que se llama Justicia Allá, que seguía los juicios de lesa humanidad que empezaban por esos años, entre 2003, 2006, 2007, 2009. Y,
Y bueno, y me vine acá también a ver qué pasaba, digamos, tenía ganas, conocí a Uruguay y me gustaba venir a probar un poco acá, cómo podía hacer periodismo acá también. Y te ha estado yendo bien, porque realmente tu accionar periodístico es muy amplio, ¿no? Ujú. Sí, sí, con mucha insistencia y, y brindando mi trabajo, quiero decir, o sea, haciéndome conocida. No, no he tenido padrinos, digamos, como a veces se dice, ¿no? He tenido gente que ha confiado en mi trabajo y, y siempre con un objetivo bastante claro que era, bueno, hacer lo que me gusta, ¿no? Adaptándome a los contextos, a las instituciones, de alguna manera, pero siempre buscando contar historias, que creo que hay mucho por contar acá en Uruguay, bueno, en todos lados, ¿no? Pero hay mucho por desarrollar y sobre todo por contar de otra manera, por salir un poco de las fórmulas que ya conocemos, por salir un poco de pensar qué es lo que la gente quiere leer y apostar más a a cómo una quiere contar y eso a las personas le va a gustar. Entonces, eso, tratando de mover un poco las estructuras a veces, ¿no? Voy a, voy a leer una frase de Virginia Martínez que está en en el prólogo del libro, que de alguna manera me parece que sintetiza muchísimo de esto que es el espíritu de Azul Cordo entrevistando. Ella dice, es un delicado ejercicio de memoria y un vibrante relato construido con las mejores herramientas del periodismo y de la literatura, que a la autora domina por igual. Sí, ¿Qué es una gran síntesis, es un honor que Virginia haya leído el libro y que lo haya podido comentar y recomendar también, porque Virginia es una gran investigadora, es una gran periodista, es una gran historiadora, es una referente, ¿no? En su trabajo para mí y, y es un placer que haya podido hacer ese comentario sobre mi trabajo, ¿no? Realmente me honra muchísimo. Sí. El subtítulo de este libro, dice en las raíces, es Mujeres de la dictadura uruguaya, y ahí elegiste 7 mujeres. Ujú. Y a cada una es interesante porque a cada una viene como un pequeño subtítulo. Eh, Me gustaría que nos contaras eso. Sí, bueno, podemos por ahí primero nombrar las historias, o sea, son 7 perfiles, son 10 historias porque el último tiene 4, pero son las de Circe Maya, la escritora, poeta, ¿no? Y también docente de filosofía que vive en Tacuarembó. Miriam Gleijer, que es una actriz del Galpón, del Teatro del Galpón. eh, bueno, Belela Herrera, que es conocida por actuar desde la diplomacia para asilar a militantes políticos en la región, desde Chile, desde Centroamérica, desde Buenos Aires. También está Luisa Cuesta, que bueno, es una referente en la lucha de la búsqueda de hijos desaparecidos. Mariana Zaffaroni, que es hija de desaparecidos y también apropiada en Buenos Aires por un agente de inteligencia de la CIDE. También está Alicia Luciardo, que es la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense, de acá en Uruguay. Y el último capítulo es un capítulo sobre las mujeres trans, y ahí están Karina Pankiewicz, Gloria Alves, Sara de la Teja y Leticia Ávila. Entonces, en la selección de estas historias, sí, seguro, el título es el nombre de cada una y un subtítulo bueno, que creo que las define. Que, bueno, por ejemplo, en el caso de Belela Herrera es la perla usada, ¿no? Y bueno, y tiene que ver también con elegir un elemento de ella que es siempre los aritos o las caravanas de perlas, ¿no? Y que ella es una perla, porque es una mujer bellísima, fina, inteligente, y a la vez es muy osada, siendo que también ella se define como una mujer muy miedosa, y una ve la trayectoria que ha tenido de vida y no puede creer que sea miedosa, ¿no? Entonces, a mí me parece importante definirla así, porque ella también dice que es osada dentro de su miedo, o sea, haciendo frente al miedo que por ahí sentía de enfrentar represores, de entrar al Estadio Nacional a buscar
desaparecidos, no sé, de manejar ese auto, ese Fiat 600 en la noche, llevando gente de una embajada al aeropuerto, ¿no? Como esas búsquedas. Bueno, después en el caso de Miriam Gleicher, eh, con eso de la pulsión vital, es parte de también cómo ella se define y cómo vive la vida, ¿no? Es una mujer que tiene mucha pulsión vital. Estamos hablando de, además, en general, de mujeres grandes, ¿no? O sea, Miriam va a cumplir 83 años, Belela tiene 90 y pico, Miriam, Circe Maya también. Entonces, nada, eso de la pulsión vital yo creo que de alguna manera también puede definirlas a todas las mujeres que están en el libro, eh, pero en el caso de Miriam es algo que ella reitera mucho al momento de presentarse o de reflexionar sobre su vida, de cómo esa pulsión vital la ha llevado a resistir desde el arte, a pensar, a cantar, por ejemplo, por dentro mientras la torturaban para hacer frente a esas torturas, a seguir pensando eso, en crear personajes y a reflexionar sobre la condición humana a través del teatro brechtiano, ¿no? Em, y bueno, eso. Después, no sé, en el caso de Alicia Luciardo, que habla del relato inverso, eso es parte de, por ejemplo, de la reconstrucción que ella dice que hace un antropólogo o una antropóloga forense, ¿no? El forense se encuentra con los restos, con lo que quedó, con una foto quizás, con suerte, del momento de la ejecución, de la muerte, el último instante de vida de esa persona, y entonces tiene que reconstruir qué pasó, cómo llegó a ser asesinado o a morir, eh, y entonces tiene que hacer el relato inverso. Y a mí esa imagen me pareció muy, muy potente, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Mariana Zaffaroni, con el decálogo de la mala hija, era algo que brotaba de su propio testimonio cuando habló conmigo, ¿no? A mí me parecía que era interesante pensar la figura de ella, que ha sido tan emblemática, eh, que es un caso como muy conocido, el de Mariana, tanto en Uruguay como en Argentina, y que ella hoy en día encara y protagoniza campañas de abuelas de Plaza de Mayo, pero que sin embargo es bastante crítica de cómo se realizan estas campañas o en todo caso, no de cómo se realizan, sino del impacto que pueden lograr, ¿no? Ella cuestiona bastante si no estamos hablando siempre para convencidos y le preocupa llegar a personas que pueden haber sido criadas, muchas, como ella, ¿no? De los 300 nietos que todavía quedan por encontrar, que han sido apropiados, y que muchos ya son muy grandes, ¿no? Tienen por ahí casi 50 años, que pueden haber sido criados justamente por represores. Entonces ella dice, bueno, ¿estas campañas le llegan o no a estas personas, ¿no? O hablamos para convencidos. Y también, bueno, con todo lo que fue su recuperación de la identidad, ¿no? Eh, que tuvo muchos vaivenes, no fue de un día para el otro, no aceptó de un día para el otro su familia biológica, sus abuelas. Entonces, por eso pensamos con ella esto de la mala hija, ¿no? Cómo no responder necesariamente a los mandatos o a lo que se espera de una hija de desaparecidos cuando es identificada, encontrada. Y bueno, y así puedo seguir. Después aparecen estas cuatro mujeres rotas. Me pareció interesantísimo también este encuentro con estas personas que generalmente son muy invisibilizadas. Bueno, eso para mí era súper importante cuando pensamos en armar este libro sobre mujeres en la dictadura uruguaya. Para mí era clave que hubiera historias de mujeres trans, sobre todo bueno, también como un poco como arranca ese capítulo que dice algo como, bueno, esta historia empezó mucho antes de que las mujeres trans fueran mujeres trans, ¿no? Esta historia empieza cuando eran travestis, esta historia empieza cuando eran niños expulsados de sus casas. Son historias, además, que tres de las cuatro que aparecen allí no nacieron en Montevideo, son de Fraiventos, son de Salto, ¿no? Eh, entonces también es importante ver esa trayectoria, ese buscar tu identidad de género en el 70, o sea, empezando los años 70, cuando eso era considerado una enfermedad. Entonces pasaron muchas de ellas por tratamientos de electroshock, por inyecciones, ¿no? Por tratamientos
que que se llama a veces de reconversión, o sea, brutal, ¿no? Y eso pasó acá en Uruguay mientras empezaba una dictadura también. Entonces, cómo se empiezan a cruzar esas historias de control sobre los cuerpos feminizados, y de condena, de tortura, de experimentación sobre esos cuerpos, y cómo ellas, mientras tanto, también van creciendo muy jovencitas y se van encontrando en las calles, ¿no? Ejerciendo el trabajo sexual y se empiezan a organizar para luchar por sus derechos, para rescatarse de las comisarías cuando son detenidas, sin ningún cargo más que encima les decían pederastas pasivos, una figura penal que no existe, ¿no? Entonces todo eso se rastrea en ese capítulo y sobre todo también yo quería destacar mucho esto de la organización entre ellas, ¿no? La organización política que termina, o sea, empieza, pero que digo que deriva en que a finales de los 80 bueno, armen un movimiento de homosexuales unidos primero y después como la Asociación Uruguay de Personas Trans, hoy, cómo terminan armando la primera marcha del orgullo hace 30 años, en el 93. Entonces, es una reconstrucción de todo eso. Y bueno, y Las Mujeres Rotas tiene algo también de hacer referencia a Simone de Beauvoir, ¿no? Con su libro La Mujer Rota, que es parte de uno de las lecturas que me acompañó mientras escribía el libro. Azul, vamos a hacer, voy a hacer referencia a otra frase de otro escritor importantísimo uruguayo y que me importa mucho destacarla y que nos cuentes un poco cómo se hace periodismo desde una posición no egocéntrica y no protagónica. Dice Fernando Butazzoni, Azul Cordo dice y deja decir, piensa y hace pensar. Sí. Otro gran honor para mí, ¿no? Que lo haya leído Fernando Butazzoni y que estemos en diálogo con él es un premio para mí, en esta trayectoria también que estoy haciendo, ¿no? Pero sí, a mí me interesa mucho como cronista eh, conocer la vida de las personas. Digo conocer, no meterme, ¿no? Sino conocer cómo viven otros. Me interesa muchísimo. Es parte de mi motor para pensar historias, porque entiendo que conociendo cómo viven otros, puedo buscar algunas respuestas a las preguntas que tengo yo sobre la vida, ¿no? Yo me pregunto mucho siempre cómo viven los demás, cómo hacen no solo para soportar el día a día de un lugar pesado, sino también desde lo luminoso, ¿no? Hay personas que te transmiten historias vitales desde su quehacer cotidiano que a mí me inspiran muchísimo todos los días. Me emociona, de verdad, no lo digo desde un lugar demagógico, esto se lo he dicho a mis amigos y me miran a veces como, ¿qué te pasa? Pero yo voy en el ómnibus y me emociono viendo gente, o sea, me emociona ver a la gente, cómo viven, no sé, sobre todo cuando veo a veces desde gente muy grande que tiene, por ejemplo, dificultades para moverse y sin embargo se trepa un ómnibus, ¿no? Desde eso esto, sobre todo a veces a nivel como corporal o personas grandes y que siguen muy activas o jóvenes que de repente están escuchando música y me interesa ver cómo viven. Entonces, sí, yo trato de no ser protagonista en la medida de lo posible, nunca me ubico desde ahí, pero justamente porque busco esas historias para responder igual preguntas que tengo personalmente, ¿no? Por ejemplo, en este libro me preguntaba mucho cómo habían hecho muchas de estas mujeres siendo madres para poder igual criar a sus hijos cuando se te produce un impacto tan fuerte que tu vida cambia y cambia de un día para el otro, más allá de que fue un proceso de violencia estatal que se fue incrementando con los años, ¿no? No es que pasó el 27 de junio del 73, ya venía todo un proceso de violencia, de persecución, ¿no? Pero digo, hay un punto, más allá de la fecha, en el cual a estas mujeres les cambió la vida, ¿no? En el caso de Circe Maya, cuando su marido cae preso y ella después es destituida como docente y tiene 6 hijos que criar, una recién nacida con pocos días nada más.
no sé, en el caso de Miriam Gleicher, que era una actriz muy conocida y cae presa y durante casi 2 años, primero 7 meses incomunicada, después el resto del tiempo presa, con un hijo que recién entraba a la escuela y entonces ella trata de hacerle las tareas y le arma los souvenirs para el cumpleaños en la cárcel, ¿no? Entonces todas esas historias a mí me inspiran muchísimo, además de que me dan fortaleza y me sacan por ahí de momentos que pueden ser angustiantes, me parece que eso también puede inspirar a los demás. Entonces, cuando una se corre como del eje, porque la historia no es la mía, la historia es la de ellas, y yo establezco mucho el diálogo de estas preguntas que tengo, que a veces son muy básicas, como, bueno, ¿cómo se te ocurría todos los días cocinar? No sé, ¿cómo no? ¿Cómo podés todos los días salir a criar a tus hijos, llevarlos a la escuela en un contexto súper violento y de persecución y de desconfianza? A mí me gusta pensar las historias desde ahí, sí. Y por eso creo que también hay historias que a veces llamamos pequeñas y que nos pueden ayudar a pensar la condición humana desde lo cotidiano, ¿no? Y desde cómo nos conectamos en el día a día. Sí, y además está la forma de escribir. La editorial ha tenido en su kit de prensa, si alguien entra, la, la buena idea de transmitir, de dejar permitir un capítulo, creo, o medio capítulo de Circe Maya, donde ahí se muestra un poco la calidad de lo que decía Virginia Martínez acerca de tu habilidad literaria. Eh, Azul Córdoba, te agradezco mucho este ratito con nosotros y recomiendo entonces que nos compremos este libro, Dicen las Raíces, Mujeres de la Dictadura Uruguaya. No, yo te agradezco a vos, de verdad precioso poder charlar contigo. Y bueno, y decirles que si bien el libro en Uruguay está en todas las librerías, lo pueden conseguir. En el caso del exterior, se puede comprar por ebook. Y esperemos el año que viene estar también en Buenos Aires en la Feria del Libro presentándolo. Así que muchas gracias, Roberto. Nos veremos acá entonces. Un gustazo, Azul, gracias. Dale, un abrazo.